pronto los que me han escuchado en las últimas semanas, he estado haciendo una serie sobre los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos ya todo el mundo lo sabe, como lo decía yo la otra vez. Los 10 mandamientos uno cree que se lo sabe, pero uno dice no, y resulta que les decía yo que en la palabra los 10 mandamientos, eso fue dado por Moisés al pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí por primera vez, cuando el pueblo estaba apartado, cuando el pueblo estaba desordenado, y Dios hace y establece unos mandamientos para que el pueblo comience a orar, comience a caminar en la voluntad de Dios, porque estaban tremendamente desordenados. Pero en la Biblia, bueno, lo dijimos, en el primer mandamiento, que fue el de amarás, dice, no harás dioses ajenos. Pero yo les decía que uno creía que el primer mandamiento, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y resulta que sí, ese es el primer mandamiento, pero ese fue dado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento los 4 primeros mandamientos dados por Dios al pueblo fueron negativos, fueron no hagas dioses ajenos, amarás no harás dioses ajenos, no harás imágenes, no harás, los primeros 4, porque fue Dios estableciendo la relación, restableciendo la relación con el hombre y con Dios, los primeros 4 mandamientos. Los 6 siguientes hacen referencia a nuestra relación con los demás, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación con los que tenemos alrededor. Entonces, como les dije, ya vimos en el primer mandamiento, no harás dioses ajenos delante de mí, o como lo confirma Marcos en 22:37, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y eso es algo que debe ser inamovible, debe ser algo que ha regido nuestras vidas desde el comienzo, desde esa época, desde ese tiempo, ha regido las vidas de todo el mundo, y todo el mundo sabe que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Por eso fue que a Jesús, cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento o cuál es el mandamiento más importante, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos que Jesús vuelve y lo reafirma, pero Jesús, como Dios mismo y sabio, en estos 2 mandamientos encerró los 10 mandamientos y los 613 mandamientos que habían en la ley. ¿Por qué? Porque si uno ama a Dios por sobre todas las cosas, pues por ende ama al prójimo, no le va a hacer daño, no le va a robar, o no va a adulterar, y si ama a Dios por sobre todas las cosas, pues no va a fornicar, o no va, bueno, todos los mandamientos que caen por su peso. Entonces Jesús dijo, yo no vengo a abolir la ley. Aún así los 10 mandamientos estaban vigentes y siguen vigentes hasta la fecha, a pesar de que vivimos en el tiempo de la gracia, porque ya no estamos en el tiempo de la ley, pero a los que no son creyentes, incluso a los que somos creyentes, todavía estas leyes nos atañen. ¿Por qué? Porque resulta que los que no creen en Jesucristo, o los que no han recibido a Cristo en su corazón, o no han tenido la revelación de Dios, de Jesús, pues si se portan mal, pues la ley de los hombres le cae sobre ellos, ¿no? Si roban, si matan o hacen lo que hacen. Pero aún adicionalmente, pues en la palabra está escrita, y le cae también la ley de Dios para ellos. Y a los creyentes, a nosotros, cuando de pronto aquel creyente que se aparta y quiere, esto no funcionó para mí, se aparta de la iglesia, y en el momento que se aparta o comienza a apartarse de la iglesia y apartarse de Dios, las leyes de Dios comienzan, los 10 mandamientos comienzan a aplicarlo a él. Entonces necesariamente tenemos que estar muy pendientes de que estos mandamientos sigan vigentes en nuestras vidas. Pero para los que pronto ya caminamos con Cristo, ya estamos enamorados de Él, lo seguimos, y entonces ya para nosotros nos aplica los 2 mandamientos más importantes que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En eso radica todo. Entonces, si cumplimos esos 2 mandamientos, cumplimos con todo. Amén. Amamos a Dios por el concepto.
Decíamos en ese momento que amamos a Dios con el concepto del amor que tenemos. O sea, si tenemos el concepto de nosotros amamos o de pronto caemos o al comienzo de nuestra vida cristiana, amamos a Dios como amamos a nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos o el concepto del amor que tenemos de las películas o lo que sea, pero no llegamos a dimensionar realmente el concepto del amor, del amor que Dios aquí está en el primer mandamiento dar, que es el amor ágape, el amor a pesar de, el amor que tenemos que tener a Dios. Y ese amor es difícil, porque ese amor tiene que ver con los hechos que nosotros hagamos. Ese amor se tiene que reflejar en todo lo que decimos, en todo lo que hagamos. Entonces, ese amar a Dios tiene que ver mucho, bueno, ese es el del primer mandamiento, porque dice primero, no harás dioses ajenos. Si yo no hago dioses ajenos, quiere decir que amo a Dios por sobre todas las cosas, o sea, estoy cumpliendo el primer mandamiento, ¿no? Pero decíamos también que esto va mucho más allá, no solo decirlo, sino demostrarlo con los hechos. Por eso decíamos que este mandamiento se podría decir que era el mayor de los amores, o el mayor amor, ¿sí? Como se titulaba la prédica en ese momento. Es amarlo con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Decíamos también que nuestra mente llegan muchísimas llegan muchísimos pensamientos y que nosotros no podemos evitarlo. Tanto para hombres como para mujeres llegan los pensamientos ¿a través de qué? A través del televisor o de lo que nos comentan o de los que nos dicen o a través del celular o a través del TikTok, bueno, todo lo que nos invade a nosotros y de lo que vemos a diario, esos pensamientos llegan a nuestra vida, pero no podemos evitarlo. Pero sí podemos evitar lo que podemos hacer es filtrarlo para que esos pensamientos no lleguen aquí a nuestro corazón, ¿sí? No pasen de aquí a acá y se vuelvan una rutina, se vuelvan un hábito y comenzamos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. Hablábamos de ese amor que tiene que ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, o sea, nuestro ser, pero también con toda nuestra mente. Son tres cosas que yo hablaba en ese momento. Y aquí la palabra clave es todo, ¿sí? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Entonces, Dios no quiere a medias nuestro amor, Dios quiere es todo. Entonces yo les decía que la idea era nosotros aprender cómo realmente amar a Dios por sobre todas las cosas, y era amarlo yo desglosaba desglosaba cómo amarlo con nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, o sea, es decir, con nuestros sentimientos, emociones, bueno, con todo esto, y nuestra mente, que nuestra mente tiene que estar fija en Él. Todo lo demás y no es porque Dios no es porque sea egoísta y diga, no, es que me tienen que amar por sobre todo y tienen que hacerlo así porque yo me lo merezco. No, Dios lo hace es porque no sabe lo bien y lo que es para nuestro bien, que nosotros lo amemos a Él, porque cuando lo amamos a Él, todas las cosas comienzan a tener un orden, todas las cosas comienzan a tener una coordinación, todo se alinea y es parte de la promesa de buscarlo a Él por sobre todas las cosas, porque como dice la palabra, ¿no? La palabra dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, y amarlo es parte de buscarlo a Él por sobre todas las cosas. Decía yo, por sobre el trabajo, por sobre los hijos, por sobre el ministerio, por sobre todas las cosas. Debemos buscarlo a Él. Y las añadiduras vendrán las bendiciones. El segundo mandamiento del cual yo hablaba era, no te harás imágenes. No te harás imágenes. Ese era el segundo mandamiento, que fue otro tema de otra prédica. Pero así como en el primer mandamiento era no harás dioses ajenos, en el segundo mandamiento era no te harás imágenes, es decir, de esos dioses que nosotros permitimos que nazcan en nuestro corazón o que pasen de aquí a acá y no nos damos cuenta, ¿sí? La idea no es materializarlos. Entonces yo hablaba de que de pronto
materializamos una imagen de, no sé, endiosamos, bueno, un carro, algo material o una persona, entonces ya sabemos que es el hijo o el papá o alguien que la cual ya como que no nos damos cuenta, pero que se nos formó un ídolo. En Éxodo 24 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces aquí Dios hace una advertencia en tres cosas. Dice ahí, dice la palabra, dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, no te harás imágenes absolutamente de nada. ¿Sí? Todo tiene que estar en nuestro corazón, todo tiene que estar en nuestro corazón, no puede haber imágenes de nada. Aún así dice ahí, una palabra dice, para recordar, dice: arriba en el cielo, es decir, en el cielo, ¿qué hay en el cielo? Yo preguntaba, entonces en el cielo, ¿qué tenemos? Al mismo Dios, ¿cierto? Tenemos los ángeles, tenemos, bueno, en el cielo hay aves o no sé, y entonces el hombre, como es tan mitificante o como es tan llevado a hacer ídolos en todo, entonces hasta Dios pruebe hasta en el mismo Dios. O sea, nosotros no podemos hacer imágenes de Dios. Ustedes han visto que de pronto tenemos o vemos imágenes de que este es un Dios como, sí, y muestran a Dios como con barbita, blanquito y allá sentado en una nube. O sea, en la Biblia no habla cómo es Dios, ni siquiera. O sea, entonces no podemos hacer imágenes de un ángel, no podemos hacer imágenes del mismo Jesús. Entonces yo hablaba de las películas, hablaba de lo que significa eso. ¿Y por qué? Porque Dios sabe que nosotros hacemos imágenes de todo lo que vemos, todo cuanto vemos. Entonces tratamos, primero entra acá por la vista, y luego entra a nuestra mente, y luego entra a nuestro corazón. Y ahí lo hacemos un ídolo, y se formó un ídolo, sin querer. Entonces, ¿qué pasa? De lo que hay en el cielo, entonces dice también la palabra ahí, de lo que hay abajo en la tierra. ¿Y abajo en la tierra qué hay? Decía yo, todos nosotros, y todas las cosas. Y Dios dice: no hagas. Entonces, se me olvidó decirles que el mandamiento que voy a tomar ahorita, que es el tercer mandamiento, no es porque todos los mandamientos son importantes, ¿sí? Pero Dios sabe cuál es el orden. Y el orden era el que yo les decía: no harás dioses ajenos, es decir, amarás al Señor tu Dios. El segundo, el que estoy diciendo ahorita. Entonces, pero todo tiene su orden. No cree que de pronto ya el que sigue el tercero como que no es menos importante, el cuarto, bueno, ahí mamo, el quinto, bueno, está bien, y el décimo, no, todos tienen y todos se enlazan. Entonces comentaba yo que en la tierra que tenemos, pues todo lo que se ve, todo lo físico, las personas, las mascotas, las piedras preciosas, bueno, los carros. Ustedes se dan cuenta que de pronto si una persona cuida mucho su carro y que no me lo rayen y no me lo toquen, y de pronto que cualquier cosa suceda con el carro, se baja ya con el machete en la mano, y entonces ¿qué hay en su corazón? O cuando una persona habla mucho de otra persona, de pronto, no sé, de un cantante, de un artista, de un político. Yo tengo un compañero de trabajo que a toda hora vive hablando de política, y obviamente pues del presidente actual. Entonces, ¿qué hay en su corazón? Independientemente de si es de izquierda o derecha, pero ¿qué hay en su corazón? La política está en su corazón, y eso es lo que habla. Y su comportamiento irradia malestar, amargura, y por más de que uno le diga: pero hermano, no mire tantas noticias, no escuche tanto, toda hora escuchando. Entonces, ¿qué hay en su corazón? Un ídolo, un hombre. Y así lo mismo hay con cantantes, así hay lo mismo hay con artistas. Les comentaba yo que yo tenía ídolos en esa época de antes de Cristo, ¿no? El ídolo de los cantantes. Entonces me gustaba mucho el vallenato, entonces el vallenato tenía los cantantes famosos de vallenato, y tenía la colección, y bueno, pero poco a poco uno se va dando cuenta que eso es superfluo, eso no va. Obviamente en el transcurso de mi vida cristiana pues he ido eliminando, y se eliminaron muchos de los ídolos que yo tenía en la tierra. Y también dice ahí en la palabra, dice: en lo que hay debajo de la tierra. Bueno, ya en lo que hay debajo de la tierra hay lo mismo, pues el agua, animales, naturaleza,
debajo de la tierra tenemos los muertos. Hay gente que, en el caso de México, México tiene mucho idolatría hacia los muertos, ¿no? Entonces, eso es inmaterializado. Ya se disfrazan y hacen. Entonces, Dios lo que hace es, en un rango desde el cielo hasta debajo de la tierra, no formaremos ninguna imagen. Ese es el segundo mandamiento que comentaba, ¿no? Entonces, no debemos hacer ninguna imagen, para que lo tengan en cuenta ahí, y hacerles un recorderis de qué es lo que había hablado yo con respecto a las imágenes. Hablaba de las estampitas, hablaba yo andaba con un dólar en el bolsillo, ¿no? Que por el dólar en el bolsillo para que me trajera buena suerte, o no sé. Y bueno, en el caso de los que no son cristianos, de pronto que las estampitas y las cosas y las vainas, bueno, ya ustedes saben cómo, más imágenes que uno ha visto. También hablamos de no inclinarnos a ellos, ¿no? En Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces les comentaba yo que Dios es tan celoso y todo eso que eso arrastra maldición hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos copian todo lo copian. Gracias a Dios que ahorita, pues la mayoría de que nuestros hijos están creciendo, pues están creciendo con la imagen de Dios, con la imagen realmente, o sea, con el verdadero concepto de Dios, el verdadero concepto del amor de Dios, y con principios y con nada de todo esto lo que a nosotros de pronto nos inculcaron, ¿no? O con lo que nosotros crecimos. Yo crecí con la Virgen María y con todas las imágenes de la religión tradicional de nuestro país. Finalmente, Él derrama su bendición y amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que lo aman y obedecen sus mandatos. Bueno, tenemos que darle gracias a Dios de que nosotros podamos romper con esa maldición, y de aquí en adelante nuestras generaciones van a ser bendecidas. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Ellos van a aprender a no hacer imágenes de futbolistas de pronto, ¿sí? Nosotros tenemos que estar muy alerta con nuestros hijos de que en la medida que van creciendo nuestros hijos, uno de padre lo va notando, y más con la sabiduría que le da uno la palabra, y uno va notando que como que el hijo como que está tendiendo con cositas que no son bíblicas, y uno dice: no, espérate un momentico, porque la palabra dice esto acá. No puedes hacer esto, no puedes tener como imagen esto. ¿Por qué? Porque los hijos crecen, están en este mundo, y ellos adquieren por todo lo que ven, todo lo que escuchan, y más con todos estos artistas de la música que invade y que está alrededor, ¿no? En Éxodo 25 dice: pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Eso es lo que dice la palabra. O sea, eso es una promesa. O sea, no podemos echar en saco roto lo que estamos haciendo ahorita, y uno dice: no, pues sí, yo estoy haciendo esto y me esfuerzo por hacer esto y no tengo imágenes, pero uno lo enfoca como a uno mismo y en el ya. Pero esto hace eco en la eternidad, porque ustedes pueden imaginarse en sus hijos, sus nietos, ¿sí? Cuando estén caminando en las cosas de Dios, y que nosotros como sus predecesores podamos inculcarlos y llevarlos hacia la palabra. Cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, hemos aceptado seguirlo y servirle, y esto es evidencia de que esas ataduras poco a poco van desapareciendo, en la medida que tengamos nosotros esa relación con Dios, ¿no? Porque a veces seguimos viniendo a la iglesia, seguimos alabando al Señor, conocemos la palabra, hacemos de pronto nuestro devocional, pero seguimos cayendo en esto. Entonces tenemos que estar muy vigilantes, y el Espíritu Santo es el que nos dice, ¿sí? Les comentaba yo que yo, cristiano, casado en la iglesia y toda la cosa, y yo tenía en mi corazón, y yo no lo sabía, el sector petrolero era un ídolo que yo tenía. Trabajé por mucho tiempo en el sector petrolero, y a mi proyecto que saliera fuera de la ciudad o del país, allá yo metía la cabeza, y yo no pensaba ni en mi esposa ni en mis hijos. Lo único que pensaba era estar en un taladro, estar en un sitio
de todo ese ambiente petrolero, y entonces ganándome buena plata y ya, y mande para la casa porque pues son mi familia y los tengo que sustentar y es suficiente. Ese era mi esto, hasta que me tocó renunciar a ese ídolo. Renunciar y cortar con todo y salir de ese sector y poder permanecer más tiempo aquí en Bogotá para poder estar al lado de mi familia. Y eso trajo mucha bendición a mi vida. Trajo mucha bendición a mí, a mi esposa, a mis hijos y luego pues a toda mi familia de mi esposa y la familia mía. Nosotros sabemos que, ya para ir entrando en el tema, sabemos que el nombre de Dios, porque Él lo reveló a su pueblo a través de Moisés, recordemos que esto sucedió en Éxodo 3:3. Vamos a hacer referencia al mandamiento que sigue. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les dijo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Estaba Moisés con Dios, ¿no? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a nosotros. El yo soy me envió a nosotros, a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por los siglos de los siglos. Perdón. Entonces vamos a nuestro primer punto, porque esto nos lleva al tercer mandamiento. Y el tercer mandamiento se llama: no tomarás su nombre en vano. No tomarás su nombre en vano. Y yo fui el primer confrontado porque pues, y espero que de pronto ahí vamos a pisar un poquito uno que otro callito, porque llevamos mucho tiempo en la iglesia, llevamos mucho tiempo viniendo a la iglesia y de pronto caemos en transgredir este mandamiento: no tomarás su nombre en vano. Éxodo 20:7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y en otra versión, que es la nueva versión viviente, dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Imagínense. En la escritura, un nombre representaba por lo general las características de la persona, o se le daba el nombre a una persona de pronto con el carácter con el carácter de la persona, o Dios incluso mismo daba el nombre a una persona y por una razón. Entonces, en algunos ejemplos en la Biblia del nombre de alguna persona, digamos a Abraham, padre de multitudes; David, el amado; Jesús, Dios salva; Moisés, sacado de las aguas; Pedro, piedra, ¿no? O Petrus, y así muchos más. Entonces, Jacob, el engañador. Bueno, ¿algunos otros se acuerdan de algún otro nombre? Tantos nombres que todos tuvieron, ¿sí? Todos tuvieron el nombre tenía un significado. Cuando Moisés recibe pues este mandamiento, sabía que el nombre de Dios involucraba todo su ser, su reputación como el Dios creador y redentor. Entonces, si el nombre como tal representa la naturaleza y el carácter de la persona, mucho más para Dios. Mucho más para Dios. Igualmente los nombres de Dios hacen referencia a sus atributos, a su carácter, ¿cierto? Entonces, se dice que la palabra Dios ni siquiera tenía cómo pronunciarse. ¿Por qué? Porque estaba formado por cuatro consonantes: la Y, la H, la W y la H. No tenía ni siquiera, ¿cómo se llama? Ni siquiera vocales, solo consonantes. Pero de la traducción al arameo, al griego y todo esto, ya, después de esas cuatro vocales que no tenían pronunciación, se le dio el nombre de Yahvé, Yahweh, luego Jehová, que
finalmente significa Señor. Señor. Y de ahí para allá los nombres de Dios que se le dan en toda la Biblia está el Jehová Elohim, Jehová Elohim, que es Dios creador todopoderoso y fuerte, Jehová Shaddai, que es el Dios todopoderoso, Jehová Adonai, que es el Señor, Jehová Jireh, que es el proveedor, Jehová Rafa, que es mi sanador, o el Señor el que sana, Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, Jehová Mekadesh, es el Señor que santifica, Jehová Elohim, es el Señor de los señores. Ahora, nosotros estamos viendo ahorita esa traducción, o la conocemos porque traducía al español, pero eso es lo que decía lo que significaba cada nombre. El Señor Señor de señores, Sidkino, el Señor de nuestra justicia, Rojí, el Señor es mi pastor. Pues nosotros ya lo habíamos escuchado, solo que no sabemos que se llama Rojí. Entonces, Dios también recibió una cantidad de nombres a través de la Biblia, y Jesús también, pero que significaba su carácter, lo que era, lo que significaba y lo que Dios hacía o demostraba hacer por su pueblo. Dice no tomar su nombre en vano. Dice, la palabra tomar puede ser traducido como levantar, como enaltecer. El término se usaba para las cortes civiles, cuando se hacían juramentos, en el nombre de Dios, en la adoración cuando se enaltecía con los labios a Dios y cuando se pronunciaba en el nombre de Dios. Y la palabra vano significa literalmente algo que es frívolo, insincero, irreflexivo. Y tiene un amplio rango de falsedad, mentira. Puede asignarse a cualquier cosa o a alguien que es irreal, insustancial y sin valor. Imagínense, lo que yo les decía, es el tercer mandamiento, no tomarás su nombre en vano, por algo es el tercer mandamiento. El tercer mandamiento, y yo creo que ya ustedes van a comenzar a identificar, bueno, pero ¿para dónde va Héctor? O sea, porque hay cosas que uno realmente dice, yo hacía eso, o yo digo eso. Entonces, como les decía yo, mucho tiempo en el Evangelio y todo esto, pero yo caí, o uno cae facilito en pronunciar el nombre de Dios en vano. Se nos prohíbe entonces pronunciar, jurar o enaltecer el nombre de Dios de manera frívola, de manera insensata, de manera irreverente. Entonces, como si su nombre no tuviera ninguna importancia. Tomar en vano el nombre de Dios es una forma de decir de que Él no vale nada. Es menospreciar su carácter santo. El pecado que aquí se condena es la blasfemia. Imagínense, ese es el pecado que aquí se condena. La blasfemia es tratar algo santo y sagrado como algo común y sin valor. Entonces, desafortunadamente, bueno, y eso cae, y uno dice, pero ¿en qué momento yo puedo estar diciendo el nombre de Dios en vano? El nombre de Dios puede ser profanado o usado de manera vana en tres escenarios: en la hechicería, la profecía falsa y en juramentos falsos. Dios en su palabra ya ha dicho todo lo que Él necesitaba decir en la palabra a las personas, a todos nosotros. O sea, la palabra profética más por excelencia es la palabra de Dios. Y hemos visto y hemos escuchado muchas veces que hay gente o personas o en las iglesias, dice, el Señor me dice, o el Señor te dice, o el Señor manda a decir. No, si eso no está dentro de la palabra, y si no está sustentado en la palabra, el Señor no manda a decir nada. Solo hay personas que de pronto por algo que están pensando o están diciendo o están percibiendo, entonces dicen, no, es que el Señor te dice o el Señor me dijo, y que podemos caer mucho en eso. ¿Por qué? Porque desafortunadamente lo que queremos a veces se confunde con lo que Dios quiere, y eso no es. Porque si ese pensamiento, si eso es lo que estamos diciendo o aseverando, eso no está acorde a la palabra, Dios no manda a decir absolutamente nada a nadie. Cuando hacemos promesas ilegítimas o a la ligera,
Cuando de pronto nosotros, nuestro comportamiento, nuestro testimonio, si decimos que nosotros somos, cristianos y seguidores de Cristo y amamos la palabra, pero si no la estamos obedeciendo, ¿qué estamos diciendo? Pues que su palabra no tiene importancia, y de pronto estamos haciendo cosas contrarias a la palabra y ahí estamos usando su nombre en vano, que lo hacemos de pronto de forma intempestiva, de pronto de forma así como a la ligera, pero el Espíritu Santo nos dice: oye, estás hablando algo que no es, o te estás comportando mal. ¿Cuántas personas dicen creer en el Señor y someterse a Él y viven en una vida licenciosa como si no hubieran hecho este juramento? Es decir, se da la licencia, digamos, yo soy cristiano, entonces me doy la licencia de decir: no, es que Dios dice, o Dios está diciendo en esto, o está aseverando un argumento que no está en la palabra, o está jurando. En Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Además de estos ejemplos bíblicos, también nosotros hemos visto o hemos escuchado cuando, cuando se quebranta también este mandamiento, que usamos su nombre como muletilla. Ay, Diosito, ojo con eso. Ay, Diosito, Dios mío, eso es muy normal y eso lo hacemos nosotros. Pero no podemos tomar el nombre de Dios, el Dios creador, el Dios tan grande, a la ligera. Y eso es una muletilla que todo lo tenemos. Todos, la mayoría decimos: ay, Dios mío. Dice la palabra, o digamos, estudiando yo, digamos, haciendo ese estudio, en los momentos en que solo se pronunciaba el nombre de Dios era en el momento de la adoración, de la alabanza, ¿sí? Y en la iglesia. O cuando se está orando, y obviamente uno puede estar orando en la casa y ahí está orando y ahí sí puede estar pronunciando el nombre de Dios. Pero cuando se nombra a Dios por fuera de ese ámbito, lo estamos tomando a la ligera. Entonces lo hacemos hasta en los partidos, ¿no? Los partidos de fútbol. ¡Uy, Dios mío! ¿No? Y eso a mí me caló, porque a uno se le sale, o se le cae el celular, ¡Dios! ¿Cierto? O se le cae algo, o todo le sale mal, Dios mío. Pero no, si realmente quiere relacionarse con Dios y quiere preguntarle a Dios por qué le pasan las cosas, pues enciérrese en un sitio y comience a orar, y Dios mío, ahí sí entre en oración. Entonces, las únicas formas de poder de estar mencionando el nombre de Dios, ¿sí?, sin caer en la blasfemia, porque uno dirá: no, pero yo no soy blasfemo, ¿no? No, sí, en esos momenticos en que se le cae el celular, se le cae lo de un plato, se le rompe, y nombra a Dios. Y mencionamos el Dios de forma descuidada. Cuando decimos, incluso en la iglesia, en las iglesias lo hemos visto. En la iglesia, gracias a Dios aquí no lo practicamos como mucho, porque no somos de esa tendencia, pero en las iglesias más antiguas, ¿cierto?, había mucha muletilla. Y ustedes pueden escuchar a veces los predicadores antiguos y cayeron en eso, pero eso es lo que dice la palabra, yo no lo digo. Pero esos predicadores decían: aleluya, gloria a Dios, a su nombre. Pero de pronto en la iglesia sí, pero no se está orando, o no se está ministrando, ¿sí? Y no está en ese ámbito espiritual, y se vuelve una muletilla, se vuelve algo que la gente de pronto lo repite por quedar bien o por simplemente decirlo, pero tampoco lo está sintiendo en su corazón. Una de las cosas que también podemos caer en eso es cuando nosotros, digamos, no estamos alineados, nuestro corazón no está alineado a la palabra, y cuando nuestro corazón realmente, ¿sí?, aún en oración, si nosotros estamos orando y decimos: Señor, sí, yo creo en tu palabra, sí, yo creo en ti, yo te he aceptado como mi Señor y Salvador, pero yo no sé, esta situación me tiene mal, y realmente yo no creo que mi hijo salga de esta, o yo no creo que yo de esta situación, de esta crisis, yo no creo que salga. No, pero entonces ¿de qué sirve orar?
Está tomando en vano el nombre de Dios. No, si lo va a hacer, hágalo con convicción, que realmente la palabra lo dice, declarando la palabra. ¿Mm? Porque realmente caemos facilito en eso, ¿sí? Cuando usamos su palabra, cuando usamos su palabra, cuando usamos la palabra de Dios para hacer bromas. ¿Mm? Ojo con eso, cuando usamos la palabra de Dios para hacer bromas, eso es muy común. Hay un chistecito, no, es que Dios dijo tal cosa y es que salió Satanás y dijo tal otra. No, no podemos estar, o sea, mencionando el nombre de Dios en los chistes ni en las conversaciones infructuosas o con los compañeros o con los amigos o con cualquiera. Isaías 29:13 dice la palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando no creemos en Dios ni en su palabra, ni en su palabra, mientras le invocamos, cuando alguien dice puede que ore, pero jamás cambiaré, Dios no escucha esa oración, está tomando el nombre de Dios en vano, aunque les comentaba. Nuestro segundo punto dice, debes saber santificar el nombre de Dios. En lugar de tomar su nombre en vano, Dios quiere que santifiquemos su nombre. ¿Cómo lo santificamos? Realmente en oración. El Padre nuestro que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? O sea, si nosotros oramos y cuando terminamos de orar, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Pero eso tiene que ser tan solemne que no se puede utilizar en otra cosa que no sea en la oración. No, en el nombre de Jesús que gane Santa Fe. Yo soy de Santa Fe, ¿no? En el nombre de Jesús. No, o sea, Jesús, ¿por qué perdemos otra vez? Y hay mucha gente que a toda hora se le sale el nombre de Jesús. Jesús, dice la palabra Jesús, sobre todo nombre dado a los hombres. Es el nombre que nos dio a nosotros la salvación, es el nombre por el cual nosotros nos fuimos redimidos, es el nombre por el cual nosotros fuimos apartados. Entonces no podemos tomar el nombre de ni Jesús ni de Dios como una muletilla. Entonces santificar es consagrar, apartar algo para un propósito sagrado, y esto es lo que Dios quiere que hagamos con su nombre: alabarlo, honrarlo, ¿sí? Bendecirlo, proclamarlo y celebrarlo, ¿sí? Entonces no podemos sino hacerlo en esos ámbitos. El argumento que se nos da para que obedezcamos es que Dios no hará por inocente al que tome su nombre en vano. Dios lo considera blasfemo y al perjuro un criminal y castigará. Imagínense. O sea, en la época antigua, todo el que nombrara a Dios por fuera de este ámbito, o sea, si no fuera en la sinagoga, incluso solo era el sumo sacerdote quien hablaba de Dios, porque quien hablara de Dios de una forma que no era autorizado, era un blasfemo. ¿Y al blasfemo qué le pasaba? Piedritas. O si no, ¿qué le pasó a Jesús? O sea, Jesús que sí tenía la verdad, Jesús que sí era el Hijo de Dios, y cuando él decía o insinuaba que era, y mencionaba a Dios, y cuando mencionaba que él era el Hijo de Dios, ahí ya lo querían blasfemo, y ya lo iban a apedrear o lo alcanzaron a correr. Entonces el castigo era la muerte, y nosotros hoy en día lo decimos con tanta ligereza, pero no podemos. Ahora la idea es que ustedes piensen de realmente obedecer a Dios aquí en este tercer mandamiento, de no mencionarlo y no tomar su nombre en vano, ¿sí? No porque lo escuchen o porque las personas no lo escuchen o que irán las personas, no, sino porque realmente que en su corazón haya esa convicción de que ya la palabra Dios o Jesús o alguno de los nombres que de ellos en la palabra que estén escritos, no podemos usarlo de una manera vana, sino por convicción. Realmente no podemos hacerlo.
¿Mm? Ahora, otra cosa que se utiliza el nombre de Dios. Y ustedes van a decir, no, pero será. Y yo también decía eso porque lo cometí el mismo error. Muchas empresas y muchos negocios con nombres cristianos, con nombres de Dios. Ferretería Nisi. ¿Mm? Producción, bueno, eso sí, producciones, bueno, así hay una que es cristiana y bueno, y yo pienso que ahí sí, pero digo yo, en empresas seculares, de pronto caemos de una forma tan inocente y hemos visto, no sé, zapatería, bueno, u otro, muebles El Shaddai o Adonai. No, no podemos caer en eso. Y recién yo llegado, yo me acuerdo que yo creé una empresa porque pues, mi profesión es comercio exterior y yo creé una empresa era de representaciones. Entonces, yo dije, Amos Representaciones, es un profeta, porque me gusta mucho ese profeta. Y decía, bueno, aún así yo haciendo la prédica decía, también estaba usando en cierta forma ¿sí? Si uno usa para fines comerciales y usa para fines lucrativos la palabra, incluida toda la palabra. ¿Mm? ¿Y quién inspiró la palabra? Dios. Y no podemos caer en eso. Yo sé que de pronto, si le toca ir a la Cámara de Comercio a cambiar el nombre de la empresa, pues ya puede cambiar. Solo si Dios se lo dice, ¿no? Pero realmente es así, ¿cierto? ¿Mm? Ahora, yo no estoy juzgando a las personas que hayan creado una empresa con un nombre de Dios, solamente por desconocimiento. De pronto pueden ser, claro, son cristianos, y de pronto hubieran dicho, no, pues para que Dios me bendiga, para que de pronto este negocio sea bendecido. Pero ¿qué diferencia hay ese negocio con los negocios que tienen el muñequito aquel del Buda? Igual, es caer en hechicería, es caer en idolatría, es caer en muchas cosas. ¿Mm? Entonces, de pronto, si en la iglesia donde ellos están congregando no les han predicado de eso, pues bueno, ahí está fallando la iglesia. Pero la idea es que nosotros no caigamos en eso. ¿Por qué? Porque eso trae condenación. ¿Mm? No porque se use el nombre de Dios en un negocio o porque utilicemos con la muletilla el Dios te bendiga o Dios te bendecirá o de pronto como eslogan en mi tarjeta. De pronto habrá mucha gente que de pronto en su corazón sí quiere bendecir a los clientes, pero mucha gente lo hace es como enganchar clientes para que la gente diga, oye, ese es como que es cristiano, yo creo que esa empresa como que ese almacén como que es bueno o es honesto o lo que sea, no sé. Pero bueno, Dios habla hoy, esta noche, con respecto a eso y yo creo que muchos hemos caído en tomar su nombre en vano en muchas cosas. Seguramente cada uno o alguno de nosotros hemos quebrado este mandamiento. Dios ha pasado por alto el tiempo de la ignorancia y hoy tenemos ese llamado de arrepentirnos. ¿Sí? De pronto sí, ya de pronto lo vamos a ver, lo vamos a cada vez que de pronto tengamos esa muletilla y de pronto se nos pasó el bus y uno, uy, ya no decir Dios. O de pronto alguien pasó en un carro y nos salpicó y bueno, entonces realmente vamos a tener una convicción en nuestro corazón de no seguirlo usando de una manera frívola. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pidámosle y digámosle al Señor que nos ayude a quitar eso, porque es algo que se pega. Hasta en la televisión y en muchas películas, incluso gente que no es cristiana, incluso canciones seculares hablan de Dios. A mí me gustaba mucho una canción, no me acuerdo, creo que era de Luis Miguel, que decía, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, y habla de Dios.
Está hablando de Dios, sí, pero ¿está edificando? ¿Está orando? ¿Está ministrando? No. Entonces, las canciones y de todos los géneros, en los vallenatos, en las salsas, bueno, en fin, todo se escucha en nombre de Dios allí. Si usted no se, bueno, si uno no se arrepiente, realmente uno tiene que mirar si realmente está cometiendo ese error, arrepentirse, entregarle ese problemita a Dios y tratarlo de no hacer. En Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mucha gente utiliza el nombre de Dios para hacer cosas buenas, ¿no? Pero su corazón está apartado de Dios. Entonces, claro, si de pronto usted está orando por una persona, por un amigo, por un familiar, o le está compartiendo de Dios, pues obviamente es el Señor que está ministrando ahí y lo puede hacer. Y puede mencionar a Dios y puede orar por Él. Le puede profetizar la palabra, ¿no? No la palabra de uno, sino la palabra de Dios. El Señor te dice, sí, el Señor dice aquí en su palabra, dice aquí en Mateo, no sé, una palabra para Él, una promesa. La razón, dice, hay algo más que sucederá en el juicio final. El nombre de Jesucristo será verdaderamente alabado. La Biblia dice que Jesús obedeció a Dios hasta su misma muerte en la cruz, donde pagó por todas nuestras violaciones y la ley de la ley de Dios. Entonces, de pronto lo que se puede pensar es en que los 10 mandamientos no son muy relevantes para nuestros días. Los 10 mandamientos no son, sí, ahí están. Y como de pronto nos lo enseñaron en la época del colegio, lo repetimos de memoria, pero realmente no sabemos el trasfondo o lo que significa realmente cada mandamiento. Si a nosotros nos cuesta obedecer estos 10 mandamientos, ¿cómo será la época del pueblo de Israel, que eran 613 mandamientos? No, eso no podía ni caminar allí, que esto, que lo otro, que tal, que no haga, que sí haga, no. Y Jesús finalmente lo resumió en dos. Entonces, esforcémonos por amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Ahí está la ley y los profetas, dice la palabra.